La razón principal de la inconveniencia de Jonás con el llamado que Dios le hace es su temor hacia el desacuerdo que él siente con la tarea que Dios le encomienda. Tenemos que entender que Jonás temía, en cierta forma, que los habitantes de la ciudad se arrepintieran de sus pecados, ya que él conocía el corazón de Dios. Y es que por eso aprendemos en esta historia que en lugar de destruir Dios la ciudad como le había mandado a Jonás, Dios hace todo lo contrario. Por eso aprendemos que como profeta de Dios, Jonás no quería que esto ocurriera. Por esa razón, él intenta escapar de su responsabilidad. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro estudio para hoy, martes 31 de octubre. El título para hoy, Nuestras excusas, la inconveniencia. Y vaya que tenemos mucho que aprender en este día. Por eso, bienvenidos todos a nuestro repaso. Seguimos trabajando fuertemente por ustedes en el contexto del estudio de nuestra lección. Hoy vamos a leer parte del relato 3 del libro de Jonás. Y de esto vamos a aprender cómo la respuesta de la gente hacia la predicación de este mensaje tiene ciertas proporciones como lecciones importantes sobre la efectividad de la testificación y la predicación sobre el arrepentimiento. Dice Jonás 3, versículos 5 al 10. Y los ninivitas, dice la Biblia, creyeron en Dios. Dice la Biblia que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Dice que cuando la noticia llegó al rey de Nínive, él se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Dice que además hizo proclamar en Nínive el siguiente decreto. Por orden del rey y de sus nobles, ningún hombre, ni bestia, ni novillos, ni ovejas gusten nada, no pasten ni beban agua. Hombres y bestias se cubrieron de cilicio y clamaron con fuerza a Dios, y cada cual se apartará de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá? Se apartará del ardor de su ira, y así no pereceremos. Al ver Dios lo que hicieron y cómo se convirtieron de su mala conducta, dice la Biblia que se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Apreciados amigos, Jonás 3 podemos aprender que la respuesta de la gente a la predicación de Jonás en esa ciudad es realmente interesante y efectivo. Por eso este pasaje nos demuestra que podemos aprender lecciones importantes como, número 1, la predicación sincera puede tener un impacto significativo en la vida de aquel que escucha el mensaje de amonestación. Es que tenemos que aprender que Jonás predica este mensaje como advertencia de un acontecimiento inminente sobre la destrucción. Debido a esto, las personas que conocían su realidad de pecado comienzan a hacer un cambio en sus vidas. La respuesta por eso de la gente demuestra que una predicación sincera y directa puede llevarnos a la reflexión y al cambio en nuestra vida. Por eso también aprendemos que el arrepentimiento, gracias a esto, puede ser posible. Y cómo no, la gente de Nínive, desde todos los habitantes hasta el rey, respondieron al mensaje con un arrepentimiento genuino a través del ayuno. También podemos aprender que la humildad en el contexto de esta historia es clave y fundamental. Es que miren, el rey de Nínive dio un ejemplo poderoso de humildad al despojarse de su manto real, dice la Biblia, y sentarse sobre ceniza y hacer que todos sus súbditos hicieran exactamente lo mismo. Por lo que podemos aprender que esto nos demuestra que la humildad y la disposición en reconocer nuestros pecados son esenciales para el arrepentimiento genuino. Pero el más importante de todas las lecciones para hoy, la misericordia de Dios siempre es presente en todo momento. A pesar de que Dios había anunciado la destrucción de todos, al ver el arrepentimiento y la transformación del pueblo, se retracta de su amenaza. Y no solamente se detracta, sino también desiste en la destrucción de la ciudad. Por eso es que podemos aprender que la misericordia de Dios y su disposición a perdonar al ser humano siempre es en todo momento. Por eso, queridos amigos, para terminar la lección de este día, queremos decir que la lección de hoy nos destaca la importancia de la predicación sincera, también sobre el arrepentimiento
y la humildad y la misericordia de Dios como elementos claves en nuestra relación con Él en cada día de nuestra vida. Por eso la pregunta que nos debemos hacer en el estudio de hoy: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el bien de otros? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en Dios, en que Él va a hacer lo necesariamente posible para salvar a las personas a las cuales compartamos el mensaje del Señor? Hoy vale la pena reflexionar que aunque nosotros tengamos disposiciones contrarias a la predicación, no podremos ver los resultados si no estamos dispuestos a creerle a Dios. Por eso en este día, confiemos en Dios y en su palabra. ¿Te gustaría que oráramos? Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por este gran día. Oramos para que tu mensaje nos cambie la mente y el corazón y nos permita en una buena disposición llevar este mensaje a otros. Es nuestro deseo, Señor. Hay personas que necesitan escucharte y deseamos compartirlo. Quita el temor y la inconveniencia de nuestro corazón. Lo pedimos en Jesús. Amén. Queridos amigos, compartamos, hagamos y creamos en el Dios de todo lo posible. Espero encontrarnos mañana con grandes sorpresas en nuestro estudio. Abrazos hasta la distancia. Nos vemos pronto.